a todos, muy buenas tardes. Gracias por aguantar hasta el final, que sé que esta suele ser la hora difícil. Vamos a hablar, como ya sabéis, de datos espaciales, visualización de datos espaciales. Aquí he dejado 4 imágenes por poner diferentes ejemplos de visualización de datos espaciales que van a reflejar cosas que vamos a tocar en la charlilla. Arriba a la izquierda veis los datos del COVID, de casos de fallecimientos que se popularizó tanto durante la época de la pandemia, que todo el mundo quería estar informado. Había muchísimos sitios que estaban reportando información de tipo puntual, eran latitudes y longitudes con número de fallecimientos por zonas. Luego arriba a la derecha tenéis datos que muestran la información del volcán de La Palma, que por cierto era un vídeo, que es un mapa en 3D donde se veía el alcance de la lava, ¿no? Teníamos datos de tipo poligonal que tenía sentido mostrar en 3D porque estaba cayendo con la pendiente y había medios de comunicación que querían visualizar eso. Abajo a la izquierda tenéis datos de rentas per cápita, donde tenemos los más de 8.000 municipios de España, cada uno de esos polígonos con un montón de vértices, más de, si mal no recuerdo, 20 millones de vértices que queremos poder visualizar en un navegador de manera fluida y demás. Y abajo a la derecha veis datos de la sequía, donde ahí, en vez de ser datos de polígonos, son imágenes raster, son PNG, son imágenes donde tenemos una rampa de color de manera continua, ¿no? Dependiendo del tipo de datos que queramos mostrar o la información que queramos mostrar, vamos a necesitar hacer unas optimizaciones, usar unas tecnologías u otras. Vale, entonces pues nada, todo esto os voy a intentar llevar por un journey, por un viaje por el que he vivido yo mi propia experiencia aprendiendo en este mundillo de los mapas, que empezó hace 11 años cuando yo entré a trabajar en ERRI, en una situación en la que yo sabía que, pues que los mapas se pintaban cosas con latitud, longitud y poco más. Yo no había pintado polígonos, ni líneas, ni nada. Y de repente me llega mi responsable y me dice: Raúl, dice, el responsable de marketing ha hablado con la gente del país y para la Champions League vamos a hacer un mapa que va a salir en portada, donde vamos a pedirle a los visitantes del periódico que voten quién cree que va a ganar el partido y quién quiere que gane el partido. Y esa información la vamos a estar pintando en tiempo real. Y no solo vamos a estar pintando en tiempo real, sino que queremos que mientras el usuario hace pan y zoom durante su experiencia de navegación por el mapa, vamos a estar mostrándole unos gráficos donde va a poder ver las estadísticas de cuántos puntos han votado una cosa y cuántos puntos han votado otra. En resumen, esta es la interfaz donde podéis ver, votas, pones el código postal, geolocalizábamos el código postal y pintábamos estos datos. Elegía uno de los 2 mapas y ahí veis la gráfica donde iba pintando pues las estadísticas de lo que estás viendo en pantalla y ves que te metías en una zona de zoom, se cambiaba el gráfico y demás, ¿no? Y cuando hicimos el proyecto, me dijo mi jefe: vamos a utilizar una tecnología del lado de servidor que tira de Postgres para hacer PostGIS, que Luis comentaba antes en su charla, para hacer las estadísticas y demás en tiempo real de qué es lo que está viendo en el mapa. Le mandamos la extensión de mapa, la esquina inferior izquierda y la superior derecha, eso se lo mandamos a la base de datos con una consulta espacial, recuperamos los datos y demás. Así hacemos la gráfica. Y luego, para pintar los datos, como hay muchísimos puntos, para no quemar el cliente, el navegador, lo vamos a renderizar también en el servidor. Por eso, cuando habéis visto que cuando hace zoom se veía como pixelado. Bueno, pues el proyecto salió, empezó muy bien, pero al cabo de, cuando tenía ya todos los puntos que veía ahí en pantalla, empezó a ir lento, empezamos a subir máquinas de Amazon, empezamos a meterle hierro a eso, no hubo manera. Al final quitaron el mapa de portada, yo dije, bueno, ya me despiden, llevo un mes aquí, ya hemos acabado la historieta. Pero bueno, no fue así. Después de 11 años sigo todavía trabajando con ellos. Y os voy a contar todo lo que he aprendido desde entonces. Y al final os voy a contar lo que hubiese cambiado en este proyecto, pero os voy a contar muchas más cosas que aplicarían a proyectos distintos, que no son como este, ¿vale? Que no son de tiempo real, ni datos de tipo punto, ni nada. Entonces, bueno, pues ese soy yo, de Nerja, Málaga, padre de 2 niños, marido de una esposa fantástica que me aguanta, un poco friki, nerd, y mi título ahora es Principal Product Engineer, que es más o menos lo mismo, pero bueno, trabajo en el equipo de Developer Experience de ERRI, que es una empresa americana, que tiene... Desde el año 1969 estamos trabajando con datos geolocalizados, o sea que trabajamos con muchas cosas de datos geolocalizados, tenemos más de 100 productos y APIs y SDKs.
Entonces, bueno, entramos en materia. Por eso ahora os quiero hablar de qué podemos optimizar cuando estamos creando una aplicación con datos espaciales, ¿no? Vamos a empezar un poco a alto nivel. Lo primero que podemos optimizar es el tiempo de carga inicial, ¿no? Lo que queremos es que los datos se carguen rápido cuando el usuario entre. No queremos que entre y vea un mapa vacío, como el que veis abajo a la derecha, que está ahí cargando un fichero JSON de 40 y pico megas, intentando renderizar un montón de polígonos con un montón de vértices que te está quemando la máquina y el ordenador para poder pintar todo eso. ¿Vale? El de abajo a la derecha está cargando datos en formato JSON, un fichero texto plano, sin optimizar de ninguna manera. Y los otros tres son otros formatos que vamos a ir viendo, que ofrecen diferentes ventajas que se ven de manera ligeramente distinta, pero que introducen un montón de optimizaciones, ¿vale? Ahora entraremos un poco en ese... Vamos a hablar un rato de tiempos de carga iniciales. Luego, una vez tenemos el dato cargado, queremos que vaya fluida la interacción. Queremos que cuando arrastremos el mapa, pues eso no vaya lagueando, ¿no? Y para eso vamos a tener también diferentes tecnologías. Queremos que la memoria RAM no sea un cuello de botella, queremos que en un dispositivo móvil que tenga menos hardware también se vea bien. Entonces ahí vamos a poder introducir otro tipo de optimizaciones. Y por último, pero que también es súper importante, porque si no es viable económicamente, pues no podemos hacer el proyecto, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar en costes cuando estamos haciendo una visualización de mapas que o bien tienen un alto tráfico, y ese alto tráfico nos genera diferentes tipos de costes, y cómo se cobran estos tipos de mapas? Os voy a dejar un enlace ahí porque esa parte puede ser un poquillo larga de explicar, entonces no voy a entrar muy en detalle, pero si os interesa os quería dejar una charla que dejé en YouTube para que la podáis consultar después, donde hablamos de este tema. ¿Vale? Está colgada en la comunidad de GeoDevelopers, que es una comunidad de GeoNerds, donde estamos todos los que trabajamos con diferentes tecnologías echándonos un cable. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando por el estado del arte en cuanto a tecnologías de mapas. ¿Vale? Vamos a ver 4 tipos principales. Vamos a ver los mapas estáticos, que aunque son básicos, son los de mayor rendimiento, un PNG, una imagen. Vamos a ver los dinámicos. Vamos a ver lo que yo llamo los interactivos y los inmersivos. Y vamos a ver qué diferencia hay en cada uno de ellos a nivel de capacidades y demás. Vale. Entonces, mapas estáticos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es cuando tenemos que hacer una visualización de datos muy básico, como por ejemplo cuando entramos a una página como Idealista, necesitamos pintar pues la zona de casas donde estamos buscando, ¿no? Perdón, que paro ahí un segundillo, que si no va más rápido que yo. ¿No? Estamos viendo pisos, en este caso en Almería, donde estoy yo, pues te pinta un grafiquito con el polígono. Ahí no necesitamos que el mapa sea interactivo, solo necesitamos un poco de información de contexto y necesitamos que cargue rápido principalmente, porque en esa fase de la experiencia de usuario es lo que necesitamos, ¿no? Luego hay otros casos donde queremos visualizar datos en un mapa, pero el soporte no nos ofrece capacidad de cargar un mapa dinámico. Véase en redes sociales. Yo me voy con Strava, me pego una carrera o lo que sea, y luego quiero compartir mi ruta, lo que he hecho con la gente para que me felicite por lo bien que he corrido, ¿no? Pues también el mapa estático tiene mucho sentido en ese caso de uso. O cuando estamos enviando, por ejemplo, un correo electrónico de un recibo, oye, te has gastado no sé cuánto dinero en esta tienda y le queremos mandar el mapa para que recuerde dónde estaba la tienda para que vuelva, ¿no? Entonces, bueno, esto es como lo más básico. Esto, como digo, es simplemente un tag de imagen que podemos generar a través de una API, donde le podemos pasar, pues en Google Maps nos ofrece una, ahora os voy a poner otras cuantas más. No le pasamos la... ¡Ay! Perdona, entonces... Tengo que quitar la pantalla completa. Vale, pues gracias por avisar y perdona. Vale, pues nada, lo idealista que os estaba enseñando. Paso, si al final me habéis entendido la idea, tampoco era tan compleja, ¿no? Entonces esto es finalmente un tag de imagen que tenemos en el navegador, y hay un montón de APIs que podemos usar que nos ofrecen diferentes características. Aquí tened en cuenta que no todas las APIs hacen lo mismo. Hay algunas que tienen unos estilos de fondo concretos, podemos tener satélite, callejero y demás, pero otras nos pueden permitir tener un mapa brandeado con los colores de nuestra empresa, otras nos pueden permitir meter polígonos y otras a lo mejor no nos permiten meter polígonos si queremos seleccionar un área. Entonces, bueno, hay diferencias entre unas y otras, pero hay un buen número de alternativas, incluso algunas de ellas son herramientas que podéis descargar proyectos open source y trabajar con OpenStreetMap para que os salga más económico. Segundo paso serían lo que llamamos los mapas dinámicos.
Los mapas dinámicos, en este caso me refiero a un mapa en el que podemos tener una interacción muy básica, como cuando estamos mostrando resultados de elecciones a un nivel en el que no tenemos que pintar normalmente más de cientos o pocos miles de polígonos. Para que os hagáis una idea de la complejidad, es un navegador normal. Con SVG lo podemos hacer y podemos incluso pues, tener una experiencia que nos permita hacer zoom y demás. Y esto, como digo, pues es un SVG con Path que funciona bien, tiene fortalezas en cuanto a nivel de accesibilidad. Ahora voy a hacer un resumen de la fortaleza de cada una de estas tecnologías, pero tiene otro número de limitaciones, ¿no? Entonces ahí os dejo otra lista de tecnologías como D3, ¿no? Que también nos permite pintar mapas con SVG y que también pues va muy bien. Y Leaflet es un caso bastante concreto, bastante especial, porque Leaflet es una tecnología muy popular open source que a lo mejor ya conocéis, que trabaja de vez en cuando con SVGs y otras veces trabaja con Canvas, que es el siguiente nivel, ¿vale? Vamos subiendo el nivel de complejidad y de lo que podemos hacer. ¿Vale? En cuanto a mapas interactivos, me refiero a mapas donde ya podemos cargar, como en este caso, imágenes de fondo, donde podemos tener ya, ¿no? Pues el relieve, un mapa tipo satelital y demás. Con SVG, pues ahí nos vamos a encontrar limitaciones. Podemos cargar capas de datos que pueden estar almacenados en ficheros JSON de una manera muy fácil. Tienen un montón de herramientas para hacer eso. Aquí estoy cargando unas fotografías de España del año 1956, del vuelo americano, que está alojado en el portal de Open Data del Instituto Geográfico Nacional, que podemos ver cómo era España en aquellos años, con un vuelo que hicieron, que se contrató. Y en ese tipo de librerías que utilizan Canvas, nos permiten además meter funcionalidad avanzada como poder, por ejemplo, medir dentro de un área, ¿no? Ahí me acerco al Bernabéu, estoy viendo el Bernabéu en aquella época, puedo activar, porque cada uno de los puntos de este mapa ya sí está asociado a una coordenada, una latitud, longitud. Ya no solo quiero visualizar el dato, sino que a lo mejor quiero interactuar un poco más con el territorio donde está ese dato, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos herramientas de muchos tipos. Esta es como una muy básica de medir distancias y áreas como si fuera con una regla. Y esto, como digo, si os vais, en el ejemplo yo utilicé para ese vídeo Firefox, le desactivé la opción de WebGL y si os fijáis, bueno, no sé si lo veis, pero ahí hay un elemento Canvas. Esto va muy bien, cubre una grandísima parte de los casos de uso, pero nos vamos a encontrar unas limitaciones que vamos a superar con el siguiente nivel, ¿vale? Que es el que yo denomino mapas inmersivos, donde ya podemos hacer visualización de datos a una escala de datos muchísimo mayor. Aquí podemos pintar, pues eso, hasta millones de geometrías, millones de elementos, de puntos, líneas, polígonos. Podemos interactuar de una manera en 2D o en 3D de manera mucho más rápida y podemos hacer pues auténticas virguerías. Aquí podemos coger los datos de un edificio que han hecho con Autodesk y han generado un dato en BIM, que es el modelo geolocalizado y georreferenciado de, por ejemplo, un edificio. Lo podemos pintar en una aplicación web, podemos darle a una ventana, podemos ver de qué está hecha la ventana, de qué tamaño son los tornillos, o sea, hasta ese punto de poder geolocalizar esta información en 3 dimensiones y visualizar datos a mucho mayor rendimiento. ¿Vale? El código es un Canvas, pero en este caso necesitamos poder activar WebGL, utilizamos, ¿no? la gráfica a pleno rendimiento, ¿vale? Y aquí tenemos otro número de tecnologías que también implementan esta tecnología por detrás para poder hacer estas visualizaciones, ¿vale? Entonces, antes de irme a los tiempos de carga, os quería enseñar un pequeño gráfico de araña que me hice para resumir y para que tuvieseis de una manera muy subjetiva, esto no es... de una manera muy subjetiva, cuáles son las fortalezas y las debilidades o cuáles son más fuertes en cada uno de los aspectos de estas tecnologías, ¿no? Y vemos a nivel de interactividad, a nivel de loading times, ¿no? Ahí he puesto un poco lo equivalente a los Web Vitals para poder hacer una analogía, ¿no? La facilidad de uso, cómo de fácil son de aprender a usar estas tecnologías. Es mucho más fácil hacer una imagen estática que aprender a usar y hacer un mapa en 3D con todo lo que estoy diciendo. Pero claro, la potencia también es mucho mayor. Una de las cosas que no he dicho, por ejemplo, que se puede hacer con lo de WebGL es aplicar estilos gráficos como si fuera Photoshop, como cuando estamos aplicando capas y hacemos un blending. No sé si habéis trabajado mucho con la parte de diseño gráfico, para hacer esos efectos de bloom, de
de desenfoque, de mezcla de capas, de colores, y se pueden hacer cosas realmente llamativas a la vista. ¿Vale? A nivel de costes, a nivel de características, ¿no? ¿Cuáles tienen más características? Hemos ido de menos características a menos funcionalidad, a mayor funcionalidad, a nivel de personalización y a nivel de accesibilidad. ¿Vale? Entonces, no vamos a pasar a las conclusiones todavía. Vamos a pasar a los tiempos de carga. ¿Vale? Entonces hemos visto un poco cómo el estado del arte de las tecnologías y ahora vamos a ver cómo optimizar los tiempos de carga, ¿vale? Que se pinten los datos de manera rápida. Lo primero, está claro, es utilizar compresión, ¿no? Esto es de perogrullo, ¿no? Tenemos que comprimir los datos pues en Broadly o en bzip y demás. Segundo, podéis levantar la mano los que hayáis trabajado con el formato GeoJSON o sepáis lo que es. Vale, pues para que los que no lo hayáis hecho, simplemente es un fichero JSON que tiene un esquema determinado, un estándar que está en el RFC, que hay descrito, que nos permite de alguna forma decir cómo vamos a almacenar pues, todos los tipos de información geográfica de formato punto, línea y polígono. ¿Vale? Es un formato muy fácil de usar, bastante malo a nivel de optimización, pero suficientemente bueno para que sea el más usado. ¿Vale? Entonces, básicamente, por resumirlo, lo que nos pide que hagamos es que por cada figura geométrica, por cada punto polígono, tenemos que almacenar todos los vértices de ese punto polígono, ¿vale? A modo de resumen. Eso el problema es que tiene un montón de redundancia de datos. Para resolver esto, para mejorar esto, vamos a hablar después del TopoJSON, pero antes, uno de los problemas que tiene el GeoJSON y una de las formas de optimizar los GeoJSON es reduciéndole decimales a las coordenadas. Sobre todo si nos encontramos datos con latitud y longitud. Hay muchas veces que encontráis la latitud y longitud con hasta 15 decimales. Un dato con latitud y longitud con 15 decimales tiene precisión a nivel atómico, o sea, de átomo. O sea, que es absurdo. Lo normal es que dejemos la convención son 6, 7 decimales. Si os fijáis aquí, he ido quitándole decimales a unas coordenadas en Madrid y os he ido enseñando el desvío más o menos que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasamos de una precisión de 1 centímetro a equivocarnos en un área de 10 centímetros? Dependiendo de lo que vayamos a visualizar, pues a lo mejor nos da igual quitarle unos cuantos decimales y reducirle un poco el tamaño. ¿Vale? Y así muchas veces se puede comprimir un poquito el GeoJSON y obviamente pues hacer una glify y quitarle espacios y demás, ¿no? Eso como muy básico. Pero es aún mejor si preferís trabajar con TopoJSON, aunque no todas las librerías trabajan de forma nativa con TopoJSON. Entonces simplemente que lo tengáis en cuenta, que si usáis en TopoJSON a lo mejor tenéis que hacer un procesamiento JavaScript en el cliente. ¿Qué mejora tiene TopoJSON? TopoJSON son más listos en el sentido de que dicen no vamos a guardar todos los vértices porque vamos a tener vértices cuando se juntan dos polígonos que lo vamos a tener repetidos. Todo lo que vamos a guardar son los arcos. Si os fijáis aquí tenemos un rectángulo, sí, se ve de color carne así y otro de color verde. Si os fijáis aquí dice el polígono naranja está hecho por el arco 0 y 1 y aquí tenemos el arco 0 y el arco 1 definido en vértice y el polígono 2 por el 2 y el 1, perdón. ¿Vale? Y de esta forma estamos reutilizando la información de un arco entre uno y otro. Pero esto no solo es útil para esto, ahora vamos a ver que tiene es una optimización muy interesante para minimizar todavía mucho más el tamaño de los datos. Os voy a enseñar esta herramienta que se llama MatchShaper, que es una herramienta que está en GitHub, es una herramienta open source, que a mí me reventó el cerebro cuando dije, hostia, qué cosa más chula. La hizo, sin mal no recuerdo, Mike Bustock, que es el creador de la librería D3. Vale, entonces voy a cargar el dato, ¿acordáis ese que se veía abajo a la derecha que tardaba la misma vida en cargar de los municipios de Francia, que han salido en la primera slide? Voy a cargar ese GeoJSON que son 45 megas aquí. ¿Vale? Bueno, esto es que Francia, como tiene parte de sus municipios en Brasil, por eso sale el dato, hay municipios allí. ¿Vale? Me voy a acercar y os vais a fijar cómo mi ordenador, que tiene 32 GB de RAM y demás, cómo le está costando aquí acercarse a este dataset. ¿Vale? Pues simplemente subiendo el dato aquí y dándole a exportar y diciéndole que me deje esto en TopoJSON, si yo me voy a la carpeta de descargas, se ha comprimido de 45 megas a 17 megas. ¿Vale? Solo cambiando eso. Ahora, y esto es lo que decía que me reventó el cerebro, hay una cosa que se llama la simplificación.
La simplificación o la generalización de vértices lo que básicamente consiste es en eliminarle vértices a los polígonos para quitarle tamaño al fichero. Fijaos cómo los polígonos, voy a empezar a arrastrar la rueda, cómo se van. Bueno, al principio no lo notaréis, cuando me vaya acercando a la derecha vais viendo que se van simplificando los polígonos. Claro, si yo estoy viendo esto a este nivel de zoom, me voy muy para atrás, para mí, como si vaya, no vaya a notar, me voy a ir para atrás, esto cuando yo esté a un nivel de zoom así lejano, yo puedo tener una capa de datos que esté mucho más simplificada y me descargo ahora. A ver, voy a descargar este fichero simplificado en TopoJSON. Lo he bajado a 8 megas y probablemente lo podría bajar más todavía. Entonces, simplificar las capas de datos muchas veces nos van a dar nos va a quitar un tiempo de carga de datos en el navegador. Y una cosa que he dicho que era una ventaja adicional del TopoJSON, si no hicierais esto con un TopoJSON, si empezáis a eliminar vértices de manera aleatoria, por así decirlo, el problema que vais a tener es que los polígonos se van a empezar a solapar. Cuando quites te vas a una geometría que es colindante, ¿no? O un barrio que es vecino de otro barrio, al quitar los polígonos, si no estuviesen definidos por arcos, se cruzarían los barrios y tendríamos solapes de barrio. Al tener un TopoJSON, mantenemos lo que se llama la topología. Se mantiene la topología de manera correcta, vaya. Entonces, bueno, eso es otra ventaja de este formato. Y una cosa que es súper habitual cuando se trabaja con datos geográficos, con sistemas de información geográfica, que es lo que hacemos en ERRI, ¿no? Y cuando se trabaja con mucho dato geográfico, es trocear o teselar los datos, ¿no? Cuando le decía antes a un compañero en la comida, que le pregunté al responsable de contenidos de ERRI, le dije, oye, el mapa satélite que tenemos nosotros, el que puedes ver a nivel mundial a 24 niveles de zoom en casi todo el planeta, ¿cuánto ocupa? ¿Cuántos gigas ocupa ese mapa? Estuvo mirando y me dice, son 240 terabytes. Ese mapa solo. Entonces, claro, cuando abrimos el navegador no queremos descargar 240 terabytes, ¿no? Entonces estos mapas lo que se hacen es se cortan por niveles de zoom en cuadrículas. Cada nivel de zoom va teniendo, la primera tiene 4 cuadrículas, bueno, la primera es una sola imagen, la segunda son 4 cuadrículas, la siguiente es, vamos elevando, es una potencia de 2, va creciendo exponencialmente. Entonces, claro, al final terminas teniendo millones de imágenes, pues, en PNG, en JPG, en WebP, en lo que sea, en disco, ¿no? Para representar toda esta información. Pues igual que para el mapa que se pone de fondo, como de plantilla para pintar los datos encima, para que sepamos encima de qué estamos pintando, esa misma estrategia la podemos seguir con nuestro dataset. Con esos 8 megas que hemos generado de TopoJSON, podríamos decir, oye, pues quiero, ¿no? Que cuando esté en un nivel de zoom, pues solo me envíen los 5K para pintar los datos de lo que estoy viendo en el mapa. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de aproximación se pueden utilizar diferentes tecnologías. A ver si me carga... Vale, perdón. Vale, ¿os habéis dado cuenta de que cuando se han cargado los datos se ha ido pintando los polígonos poco a poco? ¿Vale? Eso es porque estoy recopilando los datos en crudo. ¿Vale? No estoy recogiendo imágenes, no estoy cogiendo PNG, estoy pintando los polígonos en el cliente. Si abrimos esta tecnología por detrás, lo que hace cuando yo meto zoom aquí, no sé si lo podéis ver, pero cuando vais viendo, fijaos los polígonos, fijaos cómo van cambiando, salen cuadrados y hace y se cambia la forma más precisa. ¿Te das cuenta que va mejorando la definición del polígono cuando te acercas? Esto es porque esto es una tecnología que por detrás tiene una API que hace el proceso de simplificación que hemos hecho en MassShaper, pero lo hace en el lado del cliente. El cliente de JavaScript dice, oye, estoy a este nivel de zoom. Los vértices me los puedes dar con un error de 5 kilómetros, porque el usuario a esta altura no es capaz de ver una diferencia de 5 kilómetros para acá que para allá. Entonces ya la propia librería de JavaScript por detrás, si os vais a las peticiones que se envían por aquí, lo voy a abrir. Bueno, esto me lo estaban dando en PDF porque está comprimido. Entonces yo voy a pegar la URL aquí arriba y le voy a decir que en vez de un PDF me devuelva esta interfaz en HTML, que esto básicamente es una interfaz que tenemos nosotros en ERRI, es para enseñar un poco la idea que hay por detrás, ¿vale? Y esto
es la interfaz para la consulta que nosotros le estamos enviando a la API por detrás, ¿vale? Aquí le estoy diciendo, oye, devuélveme todas las entidades de esta capa, por eso estoy diciendo el where, ¿no? Es como la cláusula where. Aquí le estoy diciendo, estos valores que veis aquí, es una cosa que comentaba también Luis hoy en su charla de... Estos son una forma de almacenar las coordenadas que no son latitud y longitud, los números son mucho más grandes porque, bueno, se utiliza otro sistema, pero estos básicamente son una esquina y la otra esquina, la inferior izquierda y la superior derecha, de donde el usuario está mirando Zoom. O sea, ahora mismo le estoy pasando las coordenadas proyectadas de esta esquina y la esquina superior derecha. Entonces le estoy diciendo a la API, recupérame los datos que están dentro de esas coordenadas. Aquí le estoy diciendo, hazme una intersección espacial, le estoy diciendo, mézclame ese cuadrado con la otra capa de datos y es como si hiciera un filtro de los datos que están solo en esa zona. Y aquí abajo, esto que veis de Quantization Parameter, aquí hay un valor de tolerancia que es el error que le estoy dejando a la API que le introduzca a los datos para que me simplifique el polígono. Entonces, esto es un tipo de API que básicamente cuando necesitas trabajar con datos que quieres que tengan mucha definición de una manera muy, pues eso, muy dinámica y muy fluida, pues introduce esta API que mete esas mejoras, por así decirlo, dinámicamente, todas las que hemos estado hablando antes, en el lado del servidor, ¿vale? Este tipo de API tiene una ventaja, es que estos datos los podemos editar de manera muy sencilla, porque tenemos al final el dato en crudo, está en una base de datos relacional a la que podemos mandar una petición y modificar los vértices, modificar los datos que estén representándose aquí, ¿no? Pues la transparencia puede ser el nivel de población que tienen o lo que sea. Vale, déjame que vuelva a la presentación, recupere el puerto. No sé por qué esto cada vez que lo ejecuto se ejecuta en un puerto distinto. Vale, digamos que ese es el formato más avanzado para pintar datos complejos, muy complejos y muy interactivos en el servidor. Luego tenemos el formato vectorial. El formato vectorial es un formato súper optimizado para pintar. Mapbox creó una especificación que era el Mapbox Vector Tile. Esto es un vector tile con la especificación de Mapbox, en este caso alojado en nuestros servidores, y lo que hace es, básicamente, almacena, precachea en el ordenador, en disco, la misma información para ser capaz de pintar todo esto en cuadrículas. O sea, va generando carpetas por diferentes niveles de zoom y nos va almacenando cómo se pintan estos datos. De hecho, si le doy aquí a las network request, este dato que viene aquí, que es en formato PBF, esta petición no la puedo transformar a un GeoJSON y, bueno, no os lo he enseñado, pero si me voy para aquí abajo, si en vez de HTML le digo GeoJSON, como os decía, aquí estaba recuperando el dato en crudo. ¿Veis? Aquí tengo las diferentes... Bueno, tengo el pretty print este que me está poniendo esto bonito, pero aquí tengo el dato en crudo para poder coger y decir, este polígono, ¿me puedes dar todos los vértices? Yo lo podría hacer. Con el vector tile eso no lo puedo hacer. ¿Vale? Es muy rápido, es muy económico, pero es para datos estáticos. ¿Vale? Y luego tenemos el raster tile, que es similar. Bueno, y una de las ventajas que tiene el vector tile es que le podemos cambiar en los colores, por ejemplo, al vuelo. Podemos tener cierta interactividad, podemos pasar el ratón por encima de los polígonos y coger la información que hay, que le hemos cocinado, que le hemos metido en esos ficheros, en las carpetas. Le podemos decir, oye, cuando me trocees el dato, méteme este atributo, ¿no? Quiero que tenga la población, pues venga, en cada cuadrícula, me vas poniendo la población que tenga cada uno de estos y lo puedo recomponer. Dios mío, ahora el raster está fallando. Bueno, el raster es como el más sencillo. A ver, déjame ver si lo puedo abrir rápidamente aquí. Bueno, aquí básicamente veis que este se ha pintado también muy rápido. Este es el que menos le cuesta al navegador de procesar, porque si yo empiezo a meter zoom por detrás, vais a ver que lo que estoy recopilando es un PNG con transparencia. Esto básicamente lo que ha habido un proceso, igual que en el vector tile, a que preprocesar el dato, almacenar en carpetas el dato y lo que te genera un montón de PNGs con transparencia que luego los pintas encima. ¿Vale? Esto es súper rápido porque el cliente no tiene que ponerse a pintar con el vector tile, tiene que ir haciendo, ¿no?, desplazamientos para ir pintando cada vértice. Cada vez que hace un desplazamiento tienes que recalcular la posición de todos los vértices y todo eso es más costoso computacionalmente. Vale.
Y aquí, pues nada, simplemente os quería dejar otra lista de diferentes tecnologías. Nosotros tenemos tecnología de alojamiento de datos, pero está GeoServer, está Kube, no todas tienen de todos los formatos, pero bueno, para que podáis echar un vistazo entre diferentes proveedores, no, siempre me gusta que no parezca que solo vengo a hablar de R y quiero ayudaros a entender mejor las tecnologías. Obviamente, pues voy a contar lo que creo que tenemos nosotros guay. Pero sobre todo importante, ¿no?, el recordar que todo este tipo de capas, además, luego se pueden configurar las cachés para evitar, pues, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos nosotros en la geoporra, y era que pues, había muchas peticiones, mucho cambio en tiempo real, y el no cachear datos un poquito, aunque tuvieses que pagar el precio de que fuera near real time, pero a lo mejor actualizar cada minuto, pues también era una pega. Y una cosa tampoco, si no habéis trabajado nunca con bases de datos espaciales, igual que en las bases de datos relacionales tenemos índices, también tenemos índices espaciales. Para que os hagáis una idea, los índices espaciales lo que hacen es, pues imaginad que tenemos estas figuras geométricas, ¿no?, que son líneas, estrellas que han pintado en el mapa. Pues el índice espacial básicamente lo que hace es guardar en el índice, en vez de todos los vértices o toda la información de cada geometría al detalle, nos hace un cuadrito que contiene a la figura, ¿no?, a la geometría, y luego cuando le decimos, oye, ¿qué figuras están intersectando con el polígono, ¿no?, con la estrella amarilla? Pues básicamente lo que coge es el polígono amarillo y mira aquí quién intersecta, porque este cálculo es mucho más fácil de hacer que intentar hacer la intersección entre estos polígonos. Entonces, de esta forma, si creáis índices espaciales, cuando tengáis que hacerlo, como lo que hacíamos nosotros, de hacer las estadísticas de cuántos puntitos han votado al Madrid y cuántos han votado al Atlético en cada zona, pues este tipo de procesamiento pues puede ser útil. Bueno, en nuestro caso quizá no era el mejor caso, porque esto le va a ganar mucho más rendimiento cuanto más compleja sea la geometría. Con un punto, pues bueno, ganaréis, pero tampoco tanto. Vale, y ahora os quería contar unos cuantos truquillos en la parte. Hemos visto cómo mejorar los tiempos de carga iniciales, los tiempos de respuesta del lado del servidor, que cuando yo quiera pedir información no me llegue más rápido y lo podamos pintar rápido. Ahora, cuando queramos interactuar con ese dato, ¿qué podemos hacer para mejorar todo esto? Vale, pues lo primero, y algo que todos hemos visto alguna vez, es utilizar el clustering, ¿no? Al final es coger un montón de puntos y agruparlos. Y además no solo por tema de fluidez en la interacción, es porque si no lo hacemos, esto puede llevar a muchos errores. Yo me acuerdo, mi profesor de física en el instituto nos hacía una cosa que me hizo mucha gracia. Cogió un día una tiza y le pegó un leñazo ¡pah!, a la pizarra. Dice, Raúl, ¿qué es esto? Digo, Andrés, es un punto. Dice, no es un punto, es 1.000.000 de kilómetros de cable para adentro. Y bueno, también podía ser, ¿no? Pues con el clúster pasa un poco lo mismo. Dice, aquí estamos viendo puntos, pero si tengo 1.000.000 de puntos uno encima de otro, yo solo veo uno. Aquí cuando miramos A y B, ¿qué parece que estamos viendo? Que A tiene más puntos. Uy, perdona, esto le he dado ahí a un plugin que tengo. ¿Vale? Pero sin embargo, cuando activo el clustering, vemos que la información, aparte de que es más fácil de pintar por el cliente, vemos la información mucho más fidedigna, vemos la información un poco mejor. Pero hay una cosa que yo no me paré a pensar al principio, que también es una cosa que quiero simplemente que la tengáis en cuenta. Cuando estáis pintando un clúster, dice, ¿cómo se elige la posición? ¿Qué punto se agrupa dónde? ¿Por qué el clúster está aquí y no está aquí? ¿Y cuántos puntos entran en cada lado? Eso es un algoritmo que se puede configurar por detrás y que puede afectar a la precisión y al posicionamiento de estos elementos, ¿no? Entonces está el K-means, el dbScan y demás. Los algoritmos greedy, los ambiciosos no, perdón. Avaricioso, eso, la palabra. Mira que me pasó la última vez que quería decir la palabra. Bueno, pues los algoritmos greedy, los avariciosos, efectivamente, básicamente lo que hace es coge puntos aleatorios en el mapa y va con un radio determinado y va agrupando los puntos que caen. ¿Por qué ha elegido ese punto en esa posición? Aleatorio, por ninguna razón. Es el más rápido, obviamente. Es el que normalmente se suele usar cuando queremos hacer una aplicación fluida e interactiva. Luego hay algoritmos que se pueden utilizar como K-means y demás, que básicamente lo que va haciendo es un procesamiento de... No sé por qué en Chrome no me deja mover el vídeo para adelante y para atrás como quiera. Pero bueno, lo que hace es, elige una ubicación aleatoria al principio, empieza a calcular los puntos que caen en ese clúster, el que pilla más cerca en cada clúster, y luego va calculando distancia con el resto de puntos y va cambiando el centroide y va reagrupando hasta que
te quedan todos los puntos, no se mueven en una iteración de ningún clúster a otro. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que hay diferentes algoritmos, unos computacionalmente más costosos que otros, pero también son más precisos a la hora de representar el dato y que muchas veces cuando utilizamos estas librerías tenemos la posibilidad de configurar ese radio, de configurar el algoritmo y demás. ¿Vale? Y nada, aquí os quería dejar simplemente unos ejemplos de esto que me llamó mucho la atención. En nuestra API de JavaScript en concreto, cuando seleccionas un clúster, esto no lo había visto nunca en ningún otro, pero tienes la opción de decirle, oye, muéstrame lo que llamamos el convex hull, que es el polígono que agrupa a todos los puntos que están representados en este clúster, ¿no? Entonces son como diferentes funcionalidades que os vais a encontrar en diferentes librerías que en un momento dado pueden ser interesantes para el tipo de visualización o de interacción que queráis hacer con los datos. ¿Vale? Aquí podemos ver, pues eso, podemos hacer representaciones de clustering intentando ver que se represente en el clúster el valor más predominante. En este caso estamos agrupando centrales nucleares y estamos viendo cuál es el tipo de central nuclear más predominante en cada una de estas zonas. Luego nosotros trabajamos con un concepto que lo llamamos variables visuales, que es que no solo agrupamos y ponemos un color, sino que en este caso ponemos rotación significa una cosa, el color significa otra. Entonces en este caso estamos representando en este clúster de puntos, que son información de datos meteorológicos, hacia dónde el viento en su mayoría está apuntando y la temperatura la representamos con el color. Y bueno, esto cuando jugamos con 3D pues podemos jugar también con altura y demás. Entonces, dependiendo de lo que queráis visualizar, pues bueno, vais a tener muchas opciones que simplemente quiero que sepáis que se pueden hacer un montón de cosas. Esto si desactivo el clustering veis que hay un montón de cosas, ¿no? Y ya está, y luego hay también un montón de posibilidades para representar datos, como hacer estos gráficos de tartas, que de hecho os quería enseñar el mapa de comunidades que hemos hecho en una comunidad que está por aquí, Alex, que me está echando un cable, donde hemos representado las diferentes comunidades, en este caso más de 300 comunidades que hay en España, y que si os ponéis a moveros por el mapa, veis que cuando os acercáis se está haciendo un filtro espacial y podéis ver qué comunidades hay en cada zona. Entonces esto lo podemos y representamos por colores, pues si hay más conferencias o más meetups o cuánto más hay de cada cosa. Entonces se pueden hacer cosas bastante chulas cuando trabajamos con este tipo de agrupación. Luego están los mapas de calor, también ampliamente conocidos, que son también muy, muy útiles para muchos casos de uso, y simplemente que tengáis en cuenta que están los mapas de calor que se van recalculando conforme vamos haciendo zoom y que en un momento dado, pues ya cuando no hace falta agrupar, porque ya el número de datos que hay pues son pequeñitos, pues los podemos desactivar, que son otras estrategias que se usan muchas veces. Se hace control de escalas, a unos niveles de zoom se muestra un tipo de visualización, a otros niveles de zoom otro que a lo mejor es más interesante pero muy complejo para pintar en niveles lejanos, ¿no? Y este es un zoom estático, si os fijáis, conforme voy haciendo zoom, esto es la distribución de mapas de árboles en San Francisco. ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, voy moviéndome y el zoom es estático a un nivel concreto. Da igual cuánto me acerque, que lo que hace es se crece el heatmap, ¿no? Y esto incluso lo podemos hacer en mapas 3D, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es accidentes que había en una ciudad y lo quisieron pintar en 3D. Y por último os quería contar la parte del binning, o no sé cómo decirlo en español, es contenerización. Pero bueno, al final es agrupar, coger una figura geométrica, que pueden ser rectángulos, hexágonos o cualquier otra cosa, y agruparlo y pintar ese clúster de esa manera. Esto, por ejemplo, yo he visto casos cuando se quería analizar en casos de uso de Big Data los patrones de vuelo de los aviones. Al final vas cogiendo un montón de coordenadas GPS, hay un montón de vuelos, si quieres saber zonas por donde pasan muchos aviones, que hay mucho, ¿no? Puede haber mucho ruido y demás, pues este tipo de visualización suelen ser bastante útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente se pueden poner además pues, el número de valores que agrupan. Hay un montón de capacidades de visualizar datos y podéis jugar al final con lo que necesitéis con todo este tipo de casuística. Y esto es una cosa que os he enseñado en el mapa de comunidades, que básicamente es poder hacer análisis en el lado del cliente de las operaciones que os he dicho que se pueden hacer creando un índice espacial, de poder saber si hay solape de geometrías o no. Pues fijaos, voy terminando ya, fijaos que aquí me va diciendo si se cruzan, si se contienen y demás. Esto se llaman motores de geometrías. Y con esto podemos hacer cosas que, pues bueno, pues como estáis viendo aquí, puedo hacer un filtro espacial que cuando me voy moviendo por aquí me vaya filtrando qué comunidades hay en esta zona, ¿no? Y lo estoy haciendo todo en el cliente para que vaya fino filipino. ¿Vale? Entonces, pues nada, podéis hacer cosas como cálculo de estadística, aquí podemos mover esto, fijaos cómo se mueve el gráfico, puedo cambiar el radio, ¿no? Este tipo de virguerías visualizando datos,
pues se pueden hacer, tanto a nivel de filtrado y demás, se pueden hacer gracias a este tipo de tecnología. ¿Vale? Y nada, por último os decía eso, que hay muchos datos Open Data de calidad muy buena. OpenStreetMap es una fuente muy buena de datos, no es perfecta para todo, le faltan otras cosas, pero bueno, es una de las formas más interesantes. Cuando vayáis a utilizar un servicio de mapa, yo siempre digo, hay dos tipos de mapas. El mapa que tienes que pagar, el mapa satelital, el mapa, digamos, de alta calidad, que tiene muchos detalles, mucha información pues muy precisa, que cuando vamos a pintar datos por encima y realmente lo que queremos es poner el foco en los datos, no merece la pena pagar un servicio premium para una cosa así. ¿Vale? Entonces, utilizar otro tipo de mapas que suelen ser más baratos y que os pueden valer fuentes de datos, pues Open Data para pintar este tipo de... ¿no? Al final un mapa de esto que al final, como hemos hecho en el de geocomunidades. Quería que os suene que hay un formato que se llama Protomaps, que es la caña, que es open source y que os permite pintar datos en el lado del cliente de una manera muy, muy barata. Si os interesa más, ahora me preguntáis. Pues simplemente quería ir acelerando porque esta era la última y ya me paso al cierre con las conclusiones y terminamos, que hay que ir a la keynote de cierre. Vale, entonces ya simplemente quería hacer las conclusiones, ¿no? ¿Cuál es la mejor tecnología? Yo siempre termino, después de hablar de mapas, siempre toco muchas tecnologías y siempre doy la misma respuesta. Depende del caso de uso. Desgraciadamente, igual que con todo, no hay un mejor lenguaje de programación, aunque muchos pensemos que sí. Depende de lo que queramos hacer, ¿verdad? Entonces, depende de las necesidades que tengamos de diseñar, personalizar a nivel gráfico la interfaz que queramos hacer. Depende del tipo de interacción que queramos hacer. Lo que hemos estado haciendo de filtrado espacial con un SVG no lo podemos hacer. Dependiendo del tipo de datos que queramos pintar, no es lo mismo pintar un GeoJSON que pintar datos, como veíamos, de sequía, ¿no? Que al final son un dato continuo, ¿no? Que pues, tenemos un valor por cada píxel de la imagen. Depende de si queremos optimizar para móvil, donde tenemos un tipo de capacidad de hardware o no, tenemos otro. Y dependiendo cómo de importante sea el tiempo inicial de carga, porque hay casos de uso donde un 3 segundos puede hacer que pierdan mucho dinero, ¿no? Entonces, y la accesibilidad, pues obviamente también es un factor a tener en cuenta, especialmente en muchos casos, ¿no? Entonces, hay muchos factores. En mi caso ya sobre... bueno, esto es cuál es la mejor tecnología, ¿no? Es qué habría hecho yo si hubiese podido viajar en el tiempo. Pues lo primero que hubiese hecho habría sido trocear todas las imágenes, o sea, todos los datos que tenía no lo hubiese servido en una imagen, como estaba haciendo, que recalculaba el vuelo, sino que hubiese hecho el troceado que os decía antes, hubiese usado una feature layer que me permite trabajar con datos en tiempo real de manera mucho más eficiente. Hubiese utilizado clusters a muchos niveles de zoom, porque tampoco tenía tanto sentido pintar tanto punto en el mapa que costaba pintar. Habría utilizado, como decía, una caché para que al final pues pudiese utilizar cada minuto, actualizaba los datos. Al final tú no ibas a saber, o te iba a dar igual, o podía pintar tu punto del mapa en el vuelo y no ibas a saber si un punto más o un punto menos hacía la diferencia, ¿no? Las estadísticas no lo habría hecho en el lado del servidor con Postgres, había delegado al cliente para que hubiese ido mucho más fino. Todo esto hay que decir que la mitad de estas tecnologías no existían hace 10 años, ¿vale? Esto es lo que haría si lo tuviese que repetir hoy. Y hubiese usado Protomaps porque me hubiese ahorrado también bastante pasta. Así que, nada, muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas, pero si no voy a... Hay una pregunta y tenemos tiempo justito para que la hagas. ¿Cómo funciona cuando guardo un mapa o área offline y el cliente no puede hacer las peticiones al servidor para recibir la información? A ver, nosotros trabajamos como un mapa offline y muchas veces lo que hacemos es te descarga el mapa de fondo, el mapa de referencia, el mapa satélite y también te descargas el otro, la capa de datos. Es lo que si necesitas un caso de uso offline, puede hacer eso. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que te permite no solo descargarte el mapa y el dato, sino el buscador de direcciones para que tú puedas poner, ¿no? Yo me voy de viaje a San Francisco y quiero buscar la calle de Mission Street, pues poder buscar en modo offline o poder calcular de la ruta A a B. Entonces, esos datos también los podéis descargar local. Si necesitáis un caso de uso online, es lo normal y siempre os diría, con Protomaps podéis trabajar haciendo cosas muy chulas en modo offline, pero casi siempre en modo nativo. Ya hacemos algo mobile o de esto, con mente mobile y demás.